Durante el periodo Mioceno, en lo que hoy es la isla de Nueva Zelanda, apareció una especie de ave no voladora que es parte del orden Dinornithiformes, aunque son más conocidos como moas. En total, existieron 9 especies conocidas de este tipo de animal, donde había diversos tamaños y pesos. La especie más grande fue la Dinornis robustus, que medía 3.6 metros de altura y 250 kilos de peso, mientras que la especie más pequeña fue la Anomalopteryx didiformis, de 1.3 metros de altura y 30 kilos de peso. Estas aves alcanzaron a convivir con el ser humano, pues su extinción se produjo durante el año 1400 después de Cristo, debido a la caza excesiva de estos animales. Se cree que a partir de la interacción de los humanos con los moas, nacieron las historias de encuentros con aves gigantes desconocidas que en ocasiones, y según algunos testigos, pueden llegar a ser muy agresivas. Oficialmente la ciencia afirma que todas las especies de moa están extintas y que de ellas solo quedan registros fósiles. Sin embargo, en el año 1987 se produjo un extraño descubrimiento que por un momento hizo creer al mundo que estas aves no habían desaparecido del todo, y esta es la garra del Monte Owen. A finales del año 1986 y principios de 1987, la Sociedad Espeleológica de Nueva Zelanda realizó una exploración en el Monte Owen, el cual se encuentra en el distrito de Tasmania, en la isla sur de Nueva Zelanda, a 1875 metros sobre el nivel del mar, y es parte del Parque Nacional Kahurangi. En algunas partes de la montaña existen grandes cuevas de mármol, entre ellas una llamada Caverna Bulmer, que se extiende por alrededor de 64 kilómetros. Fue justamente en la Caverna Bulmer donde el 7 de enero de 1987 varios miembros del grupo de espeleología se encontraban en una ruta donde había varios escombros que conectaban dos cuevas, cuando vieron algo muy extraño. Era una especie de pie de 4 dedos, armados con grandes garras. En ese momento no sabían a qué tipo de animal podía pertenecer. Aún había piel y tejido muscular adherido al hueso. Uno de los miembros de la expedición, Paul Woperis, identificó que estos restos podrían pertenecer a un moa, por lo que llamó por radio de inmediato para anunciar el descubrimiento y se puso en contacto con el Museo Nacional de Nueva Zelanda. Al día siguiente, el 8 de enero de 1987, el museo envió un nuevo grupo de científicos al lugar para analizar las extrañas garras encontradas. Aún no habían movido los restos del lugar del hallazgo. El equipo estaba conformado por John Bartley, M. Strange y Trevor H. Worthy. Los restos estaban en una cueva dentro de la montaña, a 1160 metros sobre el nivel del mar. Parte de los huesos y tejido estaban esparcidos a través de 2 metros de escombros de rocas caídas. Los científicos notaron que había una corriente de aire dentro de la cueva. Los restos que tenían contacto con la corriente eran aquellos que conservaban tejido blando, mientras que los que no eran solo huesos húmedos. Cabe aclarar que no solo fue encontrado este pie con garras y tejido, otras partes como fémur, pelvis, mandíbulas, vértebras y costillas estaban diseminadas por toda la cueva, solo que no tenían ningún tejido blando. El equipo entonces tomó fotografías con cámaras de la época y se llevaron los restos para una mejor investigación. El pie con garra y tejido del moa aún se conserva y en tiempos más recientes se tomaron fotografías con mejor calidad. Con la llegada de internet, estas fotografías comenzaron a salir a la luz, muchas de ellas acompañadas de una historia que distorsionaba los hechos reales, al punto de hacer creer que era posible que estos restos pertenecieran a un animal que había muerto recientemente.
Esto sumado al surgimiento de testimonios de encuentros con aves gigantes desconocidas, no solo en Nueva Zelanda, sino en otras partes del mundo, como Australia e incluso en países de África. El que se tuviera una foto tan clara de un espécimen, que algunos denominaron como desconocido, aumentó el interés sobre esta historia y qué era lo que escondía. Se llegó a decir incluso que podía haber pertenecido a un dinosaurio terópodo sobreviviente. Pero ¿cómo se dio a conocer realmente la historia de la garra del Monte Owen, que hasta el día de hoy sigue causando un gran impacto cada vez que se habla de ella? Este caso vio la luz por primera vez gracias al paleontólogo Trevor H. Worthy en un artículo que publicó en la revista Notornis de Nueva Zelanda en enero de 1989 llamado Restos momificados de moa en el Monte Owen, al noroeste de Nelson. La verdad es que desde hace décadas se tiene muy bien identificado el animal al que pertenece esta garra, y es el moa de la especie Megalapteryx didinus, también conocido como moa de las tierras altas. Fue bautizada por Richard Owen en 1883. Esta ave vivía en entornos alpinos y subalpinos, alimentándose de flores y distintos tipos de vegetación. Se dice que esta especie, al vivir en lo alto de las montañas, fue la última en extinguirse alrededor del año 1500. Aunque la fotografía de sus garras conservadas da la apariencia de un ave enorme, este moa era de las más pequeñas, midiendo entre 1 metro a 1,5 metros de altura y con un peso no mayor de 34 kilos. Su cuerpo estaba totalmente cubierto de plumas excepto el pico, lo cual era una adaptación para vivir en zonas frías. Carecía de alas y cola. Aunque estaba muy bien conservada, muchos aún tenían dudas sobre cuánto tiempo llevaban estos restos en aquel lugar. ¿Era realmente de un animal que había muerto recientemente, como se llegó a decir en algunos foros, o fue un espécimen que murió hace miles de años? La respuesta fue dada justamente en el artículo de 1989, donde el tibiotarso izquierdo, que es un hueso que se encuentra entre el fémur y el tarso-metatarso en la pata del ave, fue sacrificado para realizar datación de carbono 14, además de algunos trozos de piel. A continuación, escucharemos los resultados tal y como fueron presentados en el artículo de Trevor H. Worthy en 1989. Edad de los restos. El tibiotarso izquierdo, número de registro fósil M28LF250, fue datado por radiocarbono utilizando colágeno óseo por el Instituto de Ciencias Nucleares DSIR. La estimación de edad, basada en la vida media del Livy, fue de 3.350 años antes del presente. También se fechó una muestra de la carne seca, lo que dio una estimación de edad basada en Livy de 2.120 años antes del presente. Considero que la edad basada en el colágeno óseo es más confiable porque la contaminación bacteriana de la carne puede haber introducido fácilmente, incluso en niveles bajos, carbono moderno en la muestra. A continuación, veremos algunas fotografías que se conocen de esta garra de moa de las tierras altas.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se encuentran restos muy bien conservados y con tejido blando de una especie de moa de las tierras altas. Justamente Richard Owen, cuando lo clasificó, lo hizo a partir de unos excelentes restos de cabeza que todavía tenían gran cantidad de tejido blando, el cual veremos a continuación. Otros restos de moa parcialmente momificados, pero poco conocidos, fueron encontrados mucho antes, en 1980, dentro de una caverna en el Valle Echo, en Nueva Zelanda. El animal fue identificado como un Anomalopteryx didiformis. Este moa medía 1.3 metros de altura y fue el primer moa descrito por Richard Owen en 1844. El ejemplar encontrado en 1980 aún conservaba restos de piel y plumas. A continuación veremos algunas fotografías. Para concluir, la garra del Monte Owen pertenece a un moa de la especie Megalapteryx didinus, que no sobrepasa el 1,30 m de altura. Pero a partir de todos estos descubrimientos y la preservación de tejido blando, no solo en este ejemplar sino en muchos otros de moa, se ha dicho que esta especie de ave podría ser candidata para la desextinción si se logra obtener buenas muestras de ADN de moa. Tal vez en un futuro no muy lejano, esta ave misteriosa pudiera volver a caminar entre nosotros gracias a la clonación.